Dios les bendiga a todos. Es un privilegio poder tocar hoy un nuevo tema en nuestra serie, Sin Rodeos. Estamos los últimos días hablando de algunos textos de Marcos que nos invitan a ser retados por la palabra a cosas mejores, a cosas especiales, a cosas que creo son definitivas, son trascendentales en la vida de cualquier creyente. Y hoy es un tema, como el título lo dice, realmente necesario. Y vamos a hablarlo, permítanme decirlo así, sin anestesia, sin pañitos de agua tibia. Tenemos que ser frontales con este tipo de cosas. Y bueno, se llegó el día de predicarlo. El título de nuestra enseñanza en esta mañana es un riesgo demasiado o muy alto. Es un riesgo muy alto. ¿A qué riesgo nos estamos refiriendo? Vamos a ver Marcos capítulo 9, versículo 42, y seguramente usted va rápidamente a identificar cuál es ese altísimo riesgo que se corre, cuáles son las consecuencias de ese riesgo si lo tomamos, y bueno, que nos sirva hoy para tomar decisiones radicales en torno a este tema. Marcos capítulo 9, versículos 42 al 48. La escritura dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Queda claro entonces hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre el pecado y la consecuencia inmediata del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y en este texto, la palabra del Señor, por boca de nuestro Señor Jesucristo, habla sobre una realidad a la que muchos le huyen, la niegan o simplemente no la tienen en cuenta. Hablamos sobre el infierno. Entonces, el riesgo muy alto que se puede correr es intentar pecar y pecar y pecar creyendo en que eso no trae consecuencias. Y de eso hablaremos en esta mañana. Hay un par de videos que quiero mostrarles a continuación para intentar explicarles lo delicado que es exponerse a este riesgo. Y les hablo de una planta, es una planta carnívora. Esta planta se llama Venus atrapamoscas. Tiene un nombre científico complicadísimo, no tenemos afán de verlo. Y esta planta, uno creería que simplemente necesitan de muchos elementos de grabación y de imágenes y videos para poder captar esas cosas. Yo pensé que aceleraban la velocidad de la cámara no, es en tiempo real. Y lo que ocurre es que la planta mantiene con sus hojas abiertas, tiene además, segrega además un polen que hace que la mosca o los insectos sean atraídos a la hoja, y entonces una vez atraídos, esas moscas tocan esos pequeños pelitos
que están en la hoja, y si toca dos de esos en un tiempo determinado, la hoja inmediatamente entonces se cierra. Miren ustedes cómo el animalito, por más que quisiera no acercarse, es tan atraído por ese elemento, por ese polen, que comienza a meterse de a poquito hasta que pierde conciencia del lugar donde está, y entonces la hoja se cierra y ahí es triturado el animal. Más o menos se demora 10 días en hacer digestión la hojita, comiéndose ese insecto. Pero una vez es atraído y la hoja se cierra, la mosca toca más pelitos adentro y más se cierra, más se comprime. Muy pocos logran escapar de la hoja que les estoy mostrando. Venus atrapamoscas. Por ahí estuve leyendo un poco sobre el tema y dice que los insectos son conscientes del riesgo que corren. Los insectos ven lo que está pasando, entienden que es un problema acercarse, pero les gana el deseo de alimentarse del polen que hay en cada una de esas hojas. Es más fuerte el deseo. Y aquí está el segundo video. Páusalo un momento, por favor. Este video nos entrega otro tipo de animales o de insectos que se introducen en las hojas, porque piensa uno que, bueno, las mosquitas son pequeñas, no tienen cómo defenderse. Pues bien, voy a mostrarles a continuación varios animales que hacen el mismo ejercicio, llegan a la hoja y ahí quedan atrapados. Lo sorprendente es que no soportan, literal, así lo encuentras en internet, no soportan la atracción de meterse en la hoja. Es insoportable, o mejor, inmanejable para ellos la idea de no meterse allí para comer lo que está dentro de la hoja. Por favor, ponlo y veamos algunos ejemplos de esto que les estoy contando. Esa tiene cómo defenderse y no puede hacerlo. Indefensos, inofensivos, y ahí quedan atrapados. Uno más lento, este es más lento, este no tiene mucho cómo correr y ahí queda atrapado. Esta es muy veloz, pero juega con el tema y ahí queda. Este tiene cómo defenderse, pero no tiene opciones frente a lo que hace la hoja. Cualquiera creería que no corre riesgos. Tenemos unos más. Este parece indestructible, ¿no? Bueno. Incluso algunas pequeñas ranas quedan atrapadas por esas hojas. Saltó, pero ahí volvió. Tal. Gracias. Yo no sé si usted puede por un momento pensar en que justamente esa es la situación con el pecado. Una gran invitación a algo, una gran invitación. ¿Qué es la tentación? Una invitación a pecar. ¿Qué es pecar? Aceptar la invitación. Entonces esta hoja hace una gran invitación, se abre, colorida, hermosa, atractiva, llamativa, y los insectos,
cuando se acercan y perciben que tiene polen, se hace entonces, como ya dije, insoportable el imaginar irse y no tomar de ese polen. Y comienzan con algún nerviosismo, comienzan con algún cuidado hasta que terminan metiéndose, la planta se cierra, las hojas se cierran y de una vez comienza a segregar unos líquidos que hacen que el cuerpo se descomponga y entonces se come al animal. Eso es el pecado. El pecado te invita, el pecado no te invita con cosas que no gusten. ¿Lo han notado? El pecado es algo, la tentación es algo que promueve, que hace una invitación con algo atractivo, con algo llamativo. Si no llamara la atención, pues simplemente no se tendría en cuenta, se olvidaría con facilidad. Pero el pecado te entrega una propuesta atractiva. Algunos al comienzo pueden iniciar con algo de temor y acercarse y ver cómo son las cosas, terminan cediendo ante la tentación y entonces el pecado atrapa. Y una vez que está atrapada su víctima, entonces es difícil, para algunos imposible, salirse de esa vida de pecado. ¿Por qué? Porque a tiempo no se alejó como correspondía. Por eso esta frase que quiero leer con todos ustedes: cuando somos conscientes del peligro del pecado, vemos la urgencia de alejarnos. ¿Cuándo nos alejamos del pecado? Cuando entendemos lo peligroso que es. Mientras no entendamos que es peligroso, seguiremos cerca de ese pecado, corriendo un alto riesgo. El problema está en que no aceptamos que es peligroso. No entendemos que es un riesgo muy alto y seguimos expuestos, y a cambio de alejarnos nos acercamos. A cambio de poner distancia se le invierte tiempo. Algunos tienen que invertirle dinero, tienen que invertir o mejor, cambiar cosas por ese pecado, y no hay problema. Cambian familia, cambian amistades, cambian a sus hijos, cambian a su esposa, a su esposo, cambian su estudio, cambian su trabajo por estar sumergidos en su pecado, porque ya la planta, ya el pecado los atrapó. Y este es el tema de esta mañana. Vamos a hablar sobre este riesgo y qué debemos hacer. En primer lugar, debemos evitar el pecado a toda costa. El versículo 42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿A quién se refería con eso de estos pequeñitos? Se estaba refiriendo a las personas que estaban recién convertidas, que estaban conociendo de Dios por esos días. Entonces Jesús les pone un muro de protección y es con estas palabras: cualquiera de ustedes que haga caer, que haga pecar, que haga tropezar a uno de estos, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. ¿Qué es una piedra de molino? En aquel entonces, aún funcionan en algunos sectores del mundo, hacían grandes construcciones, o por lo menos construcciones sólidas, rígidas, con rocas. Y cuando hacían molinos, usaban esas piedras para construir el molino y además para el proceso ya de trituración y todo lo que hacían en estos molinos, bien fuera para triturar cosas, granos, piedras, o para mover agua, lo que fuera. Tomaban esos elementos, esas piedras, y las usaban para esas construcciones. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Si alguno de ustedes peca o me hace pecar a uno de estos que están comenzando, sería mejor que coja una piedra de esas, se la amarre al cuello y se bote al fondo del mar. ¿Qué pasaría si alguien se bota con una piedra así de pesada al mar? Pues se va al fondo y se ahoga. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo: entiendan la gravedad de llevar a otros a pecar.
Entiendan lo delicado que es conducir a otros al pecado. Entiendan lo malo que es que usted invite a otros a hacer lo indebido. Por eso, la letra A de este punto dice: evitar ser causa para que otros pequen. Hermano, hermana, es muy triste, realmente preocupante ver cuántas personas durante mientras el tiempo pasa, cómo algunas personas viven en pro de estar invitando a otros a hacer lo malo. Comienza con mensajes, con llamadas, con encuentros. Hola, ¿qué está haciendo? ¿Vamos a ir? ¿Qué va a hacer? Vamos a aquello. Y comienza uno a identificar esas personas que viven en torno a esa idea de llevar a otros a la maldad. Yo no sé si usted tenga personas cercanas así, amigos, amigas, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, que por ahí el jueves o viernes, que ya se acerca el fin de semana, bueno, ¿y este fin de semana dónde es? ¿Cómo es? ¿Y con quién es? Y están promoviendo cómo llevar a otros a pecar. ¿Qué dice aquí la escritura? Que el que lleva a otro a pecar, mejor bótese al mar y ahóguese. ¿Está diciendo Cristo que se suicide alguien? No, estaba hablando metafóricamente de que entendamos lo malo que es, lo delicado que es, lo peligroso que es llevar a otros a que pequen. Esfuércese, esforcémonos por librar a los demás de que por nuestra culpa cometan pecado. No anime a otros a que mientan por usted. No anime a otros a que le tapen sus trampas. No anime a sus amigos, a sus hermanas, a su mamá, a su papá. Mamá, diga que no estoy. Papá, dígale esto. Hermana, dígale a mi papá que yo me fui. Hermana, dígale aquello, esto, otro. No anime a otros a pecar por usted. No anime a otros. Y no se preste para que otros lo usen a usted para el pecado, para lo malo. Firme aquí una firmita suya para hacer esto y eso. Eso no pasa nada. Eso no pasa nada. Mándeme un mensajito donde dice que yo me voy a ver con usted, para que aquí me dejen salir de la oficina o para que aquí mi papá no me diga nada. Mándeme una llamadita, No se preste para apoyar la mentira, el pecado de otros. Papás, párense en la raya. No permitan que sus hijos, que sus hijas mientan y a usted le justifique eso. No se lo justifique. Señoras, no permitan el pecado de su esposo. Varones, no permitan el pecado de su esposa. Párense en la línea. ¿Sabe qué dice la Biblia? Bienaventurado el que es capaz de decir la verdad sabiendo que eso le va a traer consecuencias. Pero somos rápidos. Tocó decir la mentira. Tocó decir la mentirita. Una mentirita pequeña, piadosa. Era para salir del afán. No pasa nada. Era algo muy sencillito. Nadie salió afectado. Mentira es mentira. La Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira. Por consiguiente, el que dice mentiras es hijo del diablo. Y les dije que este era el tema que nos correspondía hoy. Y hay que hablarlo como es. ¿O creen que esto se puede tapar con pañitos de agua tibia y tratarlo dosificado? No, hay que hacerlo así mejor. Y B, evitar ser causa de tropiezo para nosotros mismos. Mira el versículo 43, por favor léalo, porque esto es uno de los textos, yo diría, más explícitos con respecto al pecado. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 45. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y el 47. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. ¿Cree usted que el Señor está diciendo que corra, busque un hacha y se quite un pie, una mano o se saque un ojo? Él no está diciendo que vaya y haga eso. Él está usando un lenguaje figurado para hacerle ver lo delicado, lo complicado
lo gravísimo que es el pecado. Y en su afán de que entendamos lo difícil que es, entonces que midamos las cosas desde esta perspectiva. Haga lo que sea necesario para no pecar. Haga lo justo y más que eso, haga lo correcto. Renuncie, despréndase de lo que tenga que desprenderse, entregue lo que tenga que entregar, pero haga lo necesario para no pecar. Por allá, en Europa, un tipo se fue, tomó un cuchillo y se cortó su miembro para no pecar más. Casi se muere, se desangró, lo salvaron, por fin lo salvaron. Tuvieron que hacerle cirugías para que pudiera seguir después con sus funciones de eliminación de orina y todo lo que tiene que ver con eso. Y ya quedó sin miembro, pero siguió pecando en su mente, siguió con el mismo deseo y con la misma maldad en su corazón hacia lo pecaminoso. Entonces el problema no era tener eso. Pero aquí está claro que Jesús no está diciendo que corte su mano físicamente, no está diciendo que corte su pie o que se saque un ojo, está diciendo que tome decisiones. ¿Cuándo va a entregar usted? ¿Cuándo va a renunciar a su celular? ¿Cómo? ¿Y por qué? Pero si es que eso es lo que lo lleva a pecar, renuncie a eso. ¿Cuándo va a entregar su computadora, jovencito, jovencita? ¿O cuándo va a cerrar sus redes sociales? ¿O cuándo va a dejar de frecuentar a esa amiga o a ese amigo? O usted, señor, ¿cuándo va a dejar de hacer lo que no tiene que estar haciendo? ¿Cuándo va a dejar de ir donde no tiene que ir? ¿Cuándo va a dejar de hablar con la que no tiene que hablar más? ¿Cuándo va a dejar de escribirse con el que no tiene que escribirse más, señora, señorita? La Biblia está diciendo, haga lo que tenga que hacer, pero renuncie a su pecado. Córtelo. Contundente. Radical. No dice, váyase despacio, gradualmente. Si se fumaba 10 cigarrillos, ahora fúmese 5. No dice, si hablaba con esa persona a escondidas durante 1 hora al día, ahora hable 20 minutos y comience a sacarla. No, es radical. Corte las cosas. ¿Cuándo, jovencito? ¿Cuándo usted, señor, que tiene problemas de adicción con los juegos, ¿cómo se dice? En juegos en línea, que tiene problemas con eso, ¿cuándo va a renunciar a esos juegos? ¿Qué está esperando? Gastando su vida viendo horas y horas de series en televisión y en esas páginas de películas. Miren y miren televisión, esas series, perdiendo tiempo. ¿Cuándo va a reconocer que eso es pecado? La Biblia dice que el que no aprovecha el tiempo bien, correctamente, está pecando. Perder el tiempo frente a una pantalla de televisión viendo horas y horas de series, jugando horas y horas esos juegos, es pecado. Y aquí tiene que decírselo. Y lo he guardado por meses. Pero me duele saber que hay muchachos, incluso de la iglesia, aguantando hambre porque no tienen trabajo, sufriendo porque no tienen cómo movilizarse para su estudio, su colegio, su universidad, sin oportunidades. Pero les pregunta, ¿qué está haciendo? Jugando. Jueguen y jueguen. Mano, póngase a vender tintos. En los semáforos, vayan y repartan periódicos. Ayer vi a un señor de 70, 80 años repartiendo periódicos aquí por la 15 abajo, repartiendo periódicos gratuitos. Alguien le está pagando para que haga eso, con 70 o más años, exponiéndose al contagio del coronavirus. Pero ahí trabajando, como para que uno de nuestros muchachos pase 4 o 5 horas diarias jugando. ¿No se da cuenta que la vida se le está acabando? ¿No se da cuenta que se está enfermando ahí metido? Exponiéndose. Porque mientras estás expuesto a esas pantallas, le llegan otro tipo de mensajes y de informaciones y de publicidad. No haga pecar a otros y no peque usted. ¿Qué mano se tiene que cortar? ¿Qué pie se tiene que cortar? ¿Qué ojo se tiene que sacar? ¿Y saben de qué estoy hablando? ¿Qué cosas tiene que hacer? ¿No será que alguno tendrá que dejar de decir cosas que no debe decir? Palabras groseras, chistes de doble sentido, piropos atrevidos a las mujeres que pasan por la calle, miradas indecentes a las mujeres, o mujeres viendo indecentemente a hombres.
No han podido cerrar su boca a las groserías. La Biblia dice, ni una palabra corrompida salga de tu boca. ¿Cuántas? Ni una. Ni una. Porque con la boca que usted levanta su voz adorando al Señor, con esa misma después está diciendo mentiras, vulgaridades, chistes verdes o lo que quiera decir. De una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Habría más que decir ahí. Pero vamos al segundo punto. Nuestra voluntad pecaminosa nos llevará al infierno. Nacimos con este problema. Usted no se volvió pecador por el camino. Usted no nació y luego entró en condenación. Usted nació, usted y yo nacimos bajo condenación porque heredamos una naturaleza pecaminosa. Esa fue nuestra condición. El niño recién nacido nace en esa condición. ¿Qué es lo que nos liberta, nos saca de ese estado de condenación? Creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Es lo único, no hay otra. Y aquí se lo voy a explicar más adelante. Pero quedémonos un momento en este punto. El problema es que si no le ponemos remedio a nuestro pecado, vamos a ir al infierno. Esa es la realidad. Por eso es que este riesgo es muy alto, es muy peligroso. El versículo 43 dice, en la parte final, versículo 43 en el último renglón dice, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Por qué la insistencia de Jesús en las mismas frases? Porque como un elemento de exposición y gramatical, el repetir una verdad varias veces en un mismo texto habla de su importancia, de lo trascendental que puede ser. Entonces Jesús está diciendo, necesito que esto se les quede guardado. Y cuando les habla de la palabra infierno, utiliza un elemento muy cotidiano para compararlo y llevar a este pueblo a entenderlo. Aquí cerca del sector había un lugar, el basurero municipal, y allí ponían todos los desechos de la ciudad. Y el término, la palabra que usaban para describir ese sitio es el mismo que aparece aquí en ese texto para hablar del infierno. Ni siquiera la palabra infierno es una traducción exacta de esto que está aquí. Pero después, con el paso del tiempo, se usó la palabra infierno. Lo que se quería decir era un lugar donde el fuego nunca se apaga y siempre habrá gusanos. Era un basurero. Entonces cuando Jesús les dijo, si ustedes no dejan de pecar, van a estar en un lugar como este, ellos lo entendían. Está hablando de un lugar de desechos. Y a nosotros no nos queda complicado entenderlo porque en nuestras ciudades siguen habiendo esos lugares de desechos. Entonces ni se apaga el fuego, ni el gusano deja de haberlo. No es algo físico como para entenderlo de esa manera y decir, son gusanos así o cosas así. Por eso es que los que hablan de sueños en el infierno y que yo fui, que estuvo un muchacho y que estuvo una muchacha y que allá estaba Michael Jackson, ya que estaba aquel, ya que estaba... Todo eso son apenas sueños. En el infierno en ese momento todavía no hay nadie, porque eso va después del juicio. Entonces cuando alguien sueña que estaba en el infierno y que vio a otros, ¿qué fue lo que vio exactamente? ¿O cómo ocurre? Entonces, para explicarlo a la luz de lo que dice la Escritura, el infierno es un sitio destinado para el diablo, sus demonios y todos los que no crean en el Señor, todos los que estén aparte de la voluntad de Dios. Es un sitio que existe, que en medio del plan de Dios está destinado para tomar esas personas y tenerlas allí para siempre. Por eso dice que nunca se apaga, que es eterno, que va a perdurar para siempre. Lo grave aquí es que hay millones de personas que sin ser cristianos creen en la existencia del infierno. Miren esta contrariedad. Millones de personas no son cristianos y creen en la existencia de un infierno.
¿Sabían ustedes que hay millones, posiblemente miles y miles de cristianos que no creen en el infierno? Descartan que hay un infierno y son creyentes que fundamentan su fe aparentemente en la escritura, pero omiten ese tipo de verdades. Sí, yo soy creyente, yo creo en Dios. No, no creo que haya un infierno. Yo no creo que Dios sea tan malo como para haber hecho un lugar de castigo para castigarme eternamente. No, no creo. Y cercenan de la verdad doctrinal de la Biblia esta enseñanza y asumen que no es así. Pues yo hoy quiero, si alguno de ustedes duda de la existencia del infierno, decirles que Jesús en varios textos hace alusión a esta verdad. Hay un lugar de castigo para las personas que no entregan su vida al Señor y viven para Él. Hay un lugar de castigo. Se llama infierno. Tiene varios nombres en la escritura. El más cotidiano para nosotros hoy es la palabra infierno. Es un sitio de tormento eterno. ¿Quiénes van allí? Todos los pecadores que no creyeron en Jesús como su Salvador. Todos los pecadores que no se acercaron a Dios. Miren esto. El infierno es un lugar donde no llega la gracia de Dios. Mientras estemos con vida, tendremos toda la oportunidad del perdón, el amor, la reconciliación, la bondad, la gracia, la misericordia de Dios, mientras estemos con vida. Pero una vez fallecemos, ya no hay esperanza para una persona, a menos que estando en vida haya creído en Jesús como Salvador. Entonces eso de que después de que muera le pagamos unas misas, unos servicios religiosos y lo sacamos de aquí y lo metemos acá, no existe, no es posible, no es bíblico, no tiene ningún sentido espiritual, no se logra. Eso no es más que el negocio de la tradición religiosa de muchos movimientos aparentemente cristianos, pero no se puede sacar a alguien de aquí para allá, no hay cómo hacerlo. La persona debe decidir en vida creer en Jesús y de esa manera salvarse, eso es salvación, salvarse de ir al infierno, que sería el destino de todos si no fuera por la gracia de nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 y 4 dice lo siguiente, 21, 3 y 4. Miren lo que dice la escritura sobre esto. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la promesa para todos aquellos que han creído en el Señor. Pero en el infierno estos textos no tienen vigencia. ¿Dónde será que Dios enjugará toda lágrima y nos ayudará y traerá paz y traerá reconciliación? Cuando estemos con Él. En el infierno no hay esa posibilidad. Mateo capítulo 5 versículo 44 y 45, que hace también alusión a esto que estamos hablando sobre el infierno y la salvación. 5, 44 y 45 dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oiga, qué lejos a veces estamos de esta verdad. Qué lejos a veces estamos de esta verdad. Se lo voy a leer otra vez. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, háganle el bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Voy a hacer las preguntas y usted me contesta. ¿Qué hay que hacer con nuestros enemigos? Amarlos. ¿Qué hay que hacer con los que nos maldicen? Bendecirlos, ¿sí? ¿Qué hay que hacer con los que nos aborrecen? Y por último, ¿qué hay que hacer con los que nos ultrajan y nos persiguen? Orar por ellos. Esa es la actitud santa de una persona que ha entendido la verdad de servir a los demás, de amar a los demás, de vivir para Dios. Cuando de pronto hacemos lo contrario, ¿no? Si Él me la hizo, yo se la regreso. Que si le hace favor a fulanito no, él no quiso que de ayudarme con esto y esto, pues tampoco le hago el favor.
contrario completamente a lo que dice la Escritura. Todo eso es una actitud pecaminosa. Y el versículo 45 dice: para que seáis, si hacemos esto, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Es la gracia y la misericordia de Dios? ¿Sobre quién está la gracia? Buenos y malos, justos e injustos. En el infierno ya no habrá ninguna esperanza. Miren esto, letra B. El infierno es un lugar para la gente que elige cualquier cosa antes que a Dios. Hermano, hermana, creo firmemente en que usted está esta mañana en este lugar por la misericordia, por el amor, la bondad de Dios tan gigantesca. Si no fuera así, estaríamos en cualquier otro sitio, o es más, tal vez ni vivos estaríamos. Es posible que ni vivos estaríamos. ¿Qué me indica a mí eso? ¿Qué nos indica a los demás? Que el Señor ha cumplido en nosotros sus propósitos, los está cumpliendo, y nos ha llevado, nos ha conducido, nos ha convencido de elegir lo mejor, elegir a nuestro Dios. ¿Sabe para quién es el infierno? Para el que decide elegir algo diferente a Dios. Y una persona que, aunque no es garantía venir a una iglesia, eso no es garantía de nada, no es garantía, sin embargo, evidencia que hay una intención en el corazón de querer acercarnos a Dios. Hay un texto increíble, Romanos capítulo 1, versículo 8. Léalo conmigo, aquí está en la proyección. Vale la pena cada una de estas palabras increíbles. 1:18. Porque la ira de Dios, aquí está, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hace la ira de Dios? Viene en contra de la injusticia. El que no es justo recibirá de la ira de Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahí sigue hablando la Escritura. Lo animo a que lo lea en su casa. Convirtieron su maldad, todo esto, en una serie de pecados que nos fue enredando en cosas cada vez más graves, y tenemos como resultado la sociedad que tenemos hoy en día en nuestro planeta, el tipo de problemas que estamos viviendo a nivel mundial. Es que las personas eligen. La Biblia dice que a sus pies se abren caminos y cada uno elige. Ese tema tiene que ver con mi posición como ser humano con respecto al Señor. Tiene que ver con lo que está en mi corazón, con mis deseos, con mis anhelos. ¿Dónde están puestos sus anhelos? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué desea? ¿Qué desea? Mida si eso que desea, mida si eso que sueña está definido, está enmarcado en la voluntad de Dios, o está alejado tal vez de Dios, pensando en cosas banales, carnales, simplemente que trascienden en lo físico, placeres momentáneos, pero que con el paso de los días lo único que logran es alejarnos más y más de Dios. Quiero terminar diciéndole un tercer punto sobre esta enseñanza. Solo Jesús puede salvarnos del infierno y guiarnos al cielo. Si el problema es el infierno, si el problema es el pecado, si el problema es la maldad del corazón humano, ¿qué podemos hacer? Solo una cosa. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestras decisiones personales. Tenemos necesidad de una ayuda
mayor, superior, del único que puede tendernos la mano en medio de este problema tan grande. Les hablo de nuestro Señor Jesucristo. La primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, explica justamente lo que hizo el Señor por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Miren lo que dice la escritura. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué hizo Jesús? Murió una vez. ¿Para qué? Para nuevamente llevarnos a Dios. No hay otra manera. No hay otra forma. ¿Quieres que tu vida se salve de la condenación del infierno? Tienes que ir a Jesús. Y ahora que fuiste a Jesús, que lo tienes en tu corazón, que crees en Él, permanece en Él. Ámalo. Esfuérzate por agradarle. Vive para el Señor. Ahora su Espíritu Santo mora en nosotros. Nos convence, nos redarguye, nos mueve, nos enseña, nos guía, nos reta, nos revela, nos motiva, nos conduce. El Espíritu Santo hace una obra poderosa, maravillosa en nosotros. Aproveche semejante recurso tan único, porque nadie más lo tiene sino los creyentes. Tan grande, tan maravilloso. Tome la palabra, crezca en ella, a través de ella, estúdiela, predíquela, confiésela. Viva para agradar a Dios a través de lo que dice la Escritura y la guía del Espíritu Santo. Y mantengámonos, como dice la Escritura, en esta vida espiritual creciente que hace que agrademos a Dios como corresponde. Póngase en pie, por favor. Quiero decirle algo más. Tiene que ver con el pecado. Yo haría mal con no aprovechar una oportunidad así para retarlos a todos a que tomemos decisiones hoy. Haría mal con eso. Un hombre puso un anuncio. El anuncio era que estaba contratando a alguien que manejara sus camiones, su camión de carga. Y el anuncio decía que iba a hacer una prueba una mañana. Llegaron 3 conductores a la prueba. Les dijo que debían manejar por determinado sector. Y el sector incluía un abismo, una montaña con un abismo muy peligroso. El primer conductor entendió que estaba en juego su trabajo y que necesitaba hacerlo más especial para ser contratado. Entonces tomó el camión a toda velocidad y en ese sector del abismo acercó la llanta al abismo todo lo que pudo y pasó muy cerca y llegó con el camión donde aquel señor. Muy bien, excelente maniobra. Siguiente camionero. Y se fue, y al ver que el otro lo había pasado tan cerca, entonces en la curva, en ese abismo, sacó media llanta del abismo. Media llanta hacia afuera. Ya a punto de caerse. Y llegó con el camión. Muy bien. Tremenda acción. Y el tercero tomó su camión, se fue muy despacio y pasó lo más lejos que pudo de ese abismo, pegado contra la pared de la montaña. Por supuesto, contrataron al que cuidó el camión, porque el dueño no estaba buscando quién pusiera en riesgo sus camiones, quién pusiera en riesgo su vida. El dueño del camión estaba buscando quién le cuidara su camión. ¿Saben qué creo? Que hay muchos de nosotros que estamos pasando la llanta por fuera del abismo, y como ya la sacamos una vez, entonces sigamos sacándola. Pero les digo una cosa, un día de estos, el camión se va a voltear.
ese riesgo es muy alto. Muchachos, señoritas, jovencitas que están aquí, el riesgo de poner su vida en peligro por el pecado es muy alto. ¿Qué espera, jovencita? ¿Un embarazo? ¿O un aborto? ¿Quedar en las drogas? ¿O perder su estudio, su trabajo? ¿O morir en un accidente de moto, de carro, por estar haciendo lo indebido? ¿Qué espera, jovencito? ¿Terminar apuñalado por una pelea por allá en una de sus desórdenes? ¿Terminar en la cárcel, involucrado por las malas amistades que tiene? No sé exactamente a quién le pueda estar hablando, por eso lo hablo con naturalidad, con tranquilidad. Nadie podrá decir, ¿fue que le dijeron? No, es que es el pan de cada día. Todos estamos expuestos, todos estamos expuestos. Y soy el primero hoy en decirles que quiero tomar decisiones cada vez más radicales con respecto a mi vida. En estos días mi esposa me dijo, me siento mal porque estoy ocupando mucho tiempo con mis redes, y trabaja con ello, por la iglesia y por la librería, y eliminó el Facebook de su celular. Repito, trabaja con eso. Hay gente que trabaja con eso y tienen que hacerlo, hay que hacerlo. Insistan con eso, porque es una buena herramienta. Pero entendió que también a la par perdía mucho tiempo con él. Entonces, ¿qué hizo? Se cortó una mano, se sacó un ojo. ¿Qué mano tienes que cortar? ¿Qué ojo tienes que cortar? O sacar, perdón. Seguramente todos tenemos que hacerlo en algún sentido. Por favor, cierre sus ojos y oremos. Padre, soy el primero en esta mañana en pedirte perdón por mis pecados, mi maldad, mis errores. Me uno a todo este pueblo, a toda esta gran familia. Yo conozco a algunos, a otros no los conozco o los estoy comenzando a conocer. Y no sé exactamente cuáles son sus problemáticas. Pero aquí estoy, uniéndome como uno solo con esta gran familia. Te pedimos perdón en esta mañana por nuestro pecado, nuestra maldad. Perdón por no cortar las manos a tiempo, por no sacar los ojos a tiempo. Perdón. Perdón por seguir arriesgándonos, porque seguramente no hemos visto consecuencias graves en lo que está pasando. Hoy muchos, Señor, están siendo advertidos con esta palabra. Y no podrán decir que no se les dijo, que no sabían, que no lo entendían. Vamos a ti, Señor Jesucristo, pidiéndote nos ayudes a ser reconciliados con Dios. La palabra dice que Jesús murió en la cruz para perdón de todos nuestros pecados. Señor Jesús, gracias. Te pedimos, Padre, que por el sacrificio de Jesús nuestros pecados sean perdonados, con ello limpiados, para seguir adelante. Mi buen Dios, oro por las personas que hoy vienen por primera vez o los que están comenzando en su vida cristiana, dando la bendición de poner nuestra vida en orden para con ello agradarte siempre. Si alguien en esta mañana entiende la verdad y la necesidad de acercarse a Jesús para perdón de sus pecados, porque sabe que solo no puede, yo le invito a repetir conmigo las siguientes palabras. Diga: Señor, te pido perdón, reconozco que he pecado
durante mucho tiempo. Hoy reconozco que sin tu ayuda no lo puedo lograr. Hoy reconozco que solo tú eres mi Salvador, mi Señor, mi Rey, mi esperanza, mi refugio. Te pido que me salves, mi vida sea restaurada, mi familia, mis cosas, mi entorno sea restaurado y libre de las consecuencias nefastas del pecado. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús.